Bienvenidos a un análisis profundo sobre los eventos que, según las profecías de la Sagrada Escritura, están convergiendo para marcar el desenlace final de la historia humana. Nuestro enfoque de hoy se centra en el personaje más enigmático y temido de la escatología bíblica. Observen, por favor, el panorama mundial. En este momento, los gobiernos de todo el orbe se encuentran sumidos en un caos político, social y económico sin precedentes. La estabilidad que conocimos se desvanece a una velocidad alarmante. La población enfrenta una incertidumbre existencial que proviene de una profunda confusión moral y espiritual. La ética se ha relativizado, la verdad se ha diluido, y los fundamentos de la civilización parecen resquebrajarse. En el tablero geopolítico, los conflictos se multiplican. Surgen rumores y amenazas constantes de guerra, levantamientos sociales masivos, la sombra de la anarquía y la amenaza de una tercera guerra mundial. Ni los organismos multilaterales, ni los avances científicos, ni la diplomacia han logrado mitigar los males más apremiantes que ensombrecen nuestro planeta. Por el contrario, la tecnología avanza a un ritmo que permite un control y vigilancia nunca antes imaginados. Estas circunstancias, este torbellino de eventos, esta sensación de que el mundo clama por una solución totalitaria, no son aleatorios. Están, de hecho, preparando el escenario final para la entrada triunfal de un hombre, un líder con carisma inigualable, un genio de la política, la economía y la religión. La Biblia lo describe con nombres de inmensa carga. El hombre de pecado, el hijo de perdición, y el personaje más malévolo y perverso que jamás pisará la tierra, con la única excepción de su antagonista divino. A este siniestro y maligno personaje se le llama el anticristo. El prefijo anti posee una doble significación crucial que define la naturaleza de su engaño. Significa, por un lado, opuesto a, en contra de Cristo. Él negará, blasfemará y luchará contra toda verdad divina. Pero más peligrosamente, también significa en lugar de Cristo. Él pretenderá ser el Mesías, el Salvador, el unificador global, buscando usurpar la adoración que solo le pertenece al soberano, nuestro Creador. Su advenimiento ha sido profetizado por la mayoría de los profetas hebreos, por el mismo Señor Jesucristo en los Evangelios y por sus apóstoles. Pero su ascenso no será solo humano. Este líder no será una figura puramente política. Estará poseído, imbuido y orquestado desde las sombras por el arquitecto del engaño, Lucifer. Será una manifestación de poder satánico que lo dotará con capacidades sobrenaturales para sorprender, maravillar y, lo más importante, engañar al mundo entero. Nuestro análisis en profundidad desvelará hoy, primero, el centro geográfico de su poder, una región que la Biblia señala constantemente desde el Génesis. Segundo, el escenario político global que debe formarse para que él pueda emerger. Y tercero, la cronología profética de su gobierno y su inevitable derrota. Manténgase con nosotros. El conocimiento de estas profecías no es un ejercicio académico, es una advertencia urgente. El surgimiento del último dictador mundial. Vivimos tiempos extraordinarios.
El mundo avanza hacia su destino final de manera vertiginosa, y los gobiernos alrededor del planeta se encuentran sumidos en un caos político sin precedentes. La población enfrenta una incertidumbre que proviene de la confusión moral y espiritual en la que ha caído. Por todas partes se levantan rumores de guerra, movimientos sociales que reclaman derechos reprimidos, enfermedades desconocidas, hambrunas, terrorismo y violencia en aumento. Los organismos internacionales no han podido resolver ni controlar los conflictos mundiales, ni traer paz a las naciones. El conflicto del Medio Oriente parece no tener final feliz. Los avances tecnológicos y descubrimientos científicos tampoco han podido mitigar los males que ensombrecen el panorama de la humanidad. Todas estas circunstancias están preparando el escenario final para la entrada al mundo de un personaje cuya aparición fue profetizada hace miles de años. Este siniestro líder no tardará en hacer su aparición para convertirse en el futuro dictador mundial. Su ascenso al poder será orquestado desde una confederación formada por 10 naciones que le entregarán autoridad y poder para desarrollar su plan maligno. Se presentará al mundo como el salvador de la humanidad, teniendo como estandarte de su carrera política la celebración de un tratado de paz que aparentemente traerá soluciones temporales a los principales problemas y conflictos del planeta. Será la obra maestra del engaño, dotado con poderes sobrenaturales para sorprender, maravillar y engañar al mundo entero. La región del conflicto final. Para entender estos acontecimientos, debemos dirigir nuestra atención hacia una región específica del mundo. Irak, junto con Siria, conformaron lo que antiguamente se conocía como Mesopotamia. Esta región tiene una relevancia extraordinaria en las profecías sobre los últimos tiempos. Aquí comenzó la civilización humana. En esta tierra se encontraba el huerto del Edén, donde Dios puso a la primera pareja humana. Los ríos Tigris y Éufrates riegan esta región desde tiempos antiguos hasta su desembocadura en el Golfo Pérsico. Fue aquí donde tuvo lugar la primera rebelión del ser humano contra Dios, incitada por el enemigo de las almas. También en esta región se profetizó por primera vez al Mesías, cuando Dios declaró que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Aquí también se ilustró por primera vez el mensaje de salvación, cuando Dios mismo sacrificó un animal inocente para cubrir la desnudez de la primera pareja con pieles, demostrando que la redención vendría de Él, y no de las obras humanas. En esta misma área se dio la primera rebelión masiva contra Dios con la construcción de la Torre de Babel, cuando la humanidad fue orientada a concentrarse y edificar una torre cuya cúspide llegara al cielo, constituyéndose en la primera rebelión colectiva contra las órdenes divinas. Es fascinante que la actual agenda global tenga las mismas intenciones: un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión. De esta misma área fue llamado Abraham, el patriarca del pueblo elegido, quien partió desde la ciudad de Ur hacia la tierra prometida. Y según las profecías, esta será también la área de mayor actividad demoníaca en los tiempos finales. Junto al río Éufrates se encuentran actualmente 4 de los más poderosos y destructivos ángeles caídos atados hasta el momento señalado, en que serán desatados para matar a la tercera parte de la humanidad. Es notable que Irak haya vuelto a resurgir en las noticias internacionales durante los últimos tiempos. Desde la guerra del Golfo Pérsico y el derrocamiento de dictadores, esta nación no ha podido dejar de tener conflictos armados. Esta es la zona que grupos terroristas intentaron controlar para restaurar antiguos califatos y establecer su dominio. El surgimiento del engaño. La palabra anticristo significa literalmente opuesto a Cristo, en contra de Cristo o en lugar de Cristo.
Este personaje pretenderá ser el ungido prometido y buscará mediante el engaño que todos lo crean. Para que pueda usurpar la adoración que solo pertenece al verdadero Mesías, una falsa religiosidad deberá convertirse en un sistema mundial donde todos compartan la misma fe, el ecumenismo. Esta es la razón del actual crecimiento de la apostasía, que pretende mediante la proliferación de falsos maestros y la predicación de un evangelio distorsionado, acompañado de falsas señales y milagros, que miles pierdan el camino verdadero trazado por las Escrituras. Los tiempos peligrosos profetizados ya están aquí. Hay hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, sin afecto natural, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Ha llegado el tiempo cuando muchos no soportan la sana doctrina, sino que se amontonan maestros conforme a sus propios deseos. No son pocas las congregaciones cada vez más llenas de personas que nunca han experimentado un verdadero nuevo nacimiento, pues ni siquiera han oído la palabra arrepentimiento. Lo curioso es que precisamente con el llamado al arrepentimiento inició el ministerio de Juan el Bautista, del Señor y de la Iglesia primitiva. El arrepentimiento significa literalmente un cambio de dirección, un abandono del camino equivocado para empezar a recorrer el señalado por Dios. Pero el arrepentimiento por sí solo no basta. Es necesario aceptar el sacrificio expiatorio para recibir perdón y reconocer el señorío divino para ser sellados con el Espíritu Santo que guía a toda verdad, para comprender y ser guiado por las Escrituras. Este es el milagro del nuevo nacimiento del que se habló, necesario para poder no solo ver, sino entrar en el reino de Dios. Esto implica el abandono del pecado para ser perdonado y lleno del Espíritu, de quien se recibe entendimiento y discernimiento para comprender la palabra revelada. La necesidad de un evento previo. Antes que este dictador mundial pueda manifestarse plenamente, debe ocurrir algo trascendental. La iglesia verdadera debe ser sacada del mundo en lo que se conoce como el rapto o arrebatamiento. Hay varias razones fundamentales para esto que deben ser comprendidas claramente. Si la iglesia estuviera en el mundo cuando este líder se manifieste, los verdaderos creyentes se le opondrían y lo exhibirían como tal mediante la predicación del Evangelio y el testimonio de los realmente convertidos. Esta oposición debe ser quitada del mundo para que su liderazgo pueda ser recibido internacionalmente sin obstáculos significativos. El Espíritu Santo, que es omnipresente, continuará convenciendo y atrayendo a miles de personas durante ese periodo, pero la influencia restrictiva que ejerce a través de la Iglesia desaparecerá para darle paso al desbordamiento de la maldad en el mundo. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero hay quien al presente lo detiene hasta que sea quitado de en medio. Además, este dictador recibirá autoridad de Dios para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esta terrible desgracia no podría caer sobre la iglesia que fue fiel antes de ese tiempo, pues a los verdaderos creyentes se les ha prometido protección de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Al cristiano se le ha dado autoridad para resistir al diablo y hacer que huya. Mayor es el que está en los creyentes que el que está en el mundo. El hecho de que este líder recibirá poder para perseguir a los santos y vencerlos es prueba clara de que la iglesia ya no estará en el mundo cuando esto suceda. Los santos mencionados durante ese terrible periodo son aquellos que nunca oyeron el Evangelio o lo rechazaron antes del rapto. Estos creyentes pagarán su fe con sus vidas, pues quienes no acepten la marca del dictador sufrirán la muerte. Una gran multitud, que nadie podrá contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, saldrá de la gran tribulación habiendo lavado sus ropas en la sangre del Cordero. El imperio que debe renacer.
Para comprender cómo estos eventos se desarrollarán, es necesario analizar el pasado y entender los patrones proféticos. El Imperio Romano jugará una parte integral en la revelación de este personaje. El tiempo de su primera venida fue exactamente cuando estaba programado, y lo mismo será en su segunda venida. Durante el gobierno de Roma, se cumplieron profecías cruciales. El Mesías nació cuando el Imperio Romano gobernaba el mundo. Sus decretos, especialmente el del censo, ocasionaron que la profecía sobre el lugar de nacimiento se cumpliera exactamente. También fue durante el gobierno de este imperio que fue sentenciado a morir en la cruz, cumpliendo las profecías antiguas. Para el regreso en gloria, el Imperio Romano debe ser revivido, tal como lo profetiza la visión de los pies de la estatua que vio el rey Nabucodonosor. El Mesías no estableció su reino en su primera venida, pero lo hará a su regreso, en los días de estos reyes, cuando el Imperio Romano sea revivido. De este mismo imperio también saldrá el líder del que hablamos. El pueblo de un príncipe que había de venir destruyó la ciudad y el santuario en el año 70. El ejército romano en aquel entonces había conquistado varias naciones de Occidente y del Oriente, y sus legiones estaban integradas por gentes de varias nacionalidades que conformaban el imperio en ese momento. A partir del año 212, se otorgó ciudadanía romana a todos los hombres libres dentro del imperio, convirtiéndose así en una fuerza multinacional. De una de las naciones que conformaban este imperio saldrá el príncipe profetizado, quien gobernará cuando el imperio sea revivido. Durante el antiguo imperio romano, todo aquel que no se sometiera a los césares y los adorara o profesara una religión diferente, era condenado a muerte. Asimismo sucederá en el tiempo de este dictador. Él no solo será una entidad política y militar, sino también religiosa, exigiendo adoración como los antiguos césares. Contrastes reveladores. Los contrastes entre el verdadero Mesías y este impostor son instructivos y significativos. El Mesías fue despreciado y desechado, mientras que el impostor será exaltado y admirado. Los enemigos del Mesías dijeron que no querían que reinara sobre ellos, pero el impostor será aceptado como líder mundial y las naciones le entregarán su poder voluntariamente. El reino del Mesías es de luz y verdad, mientras que el reino del montero será de mentiras y oscuridad. El mundo entero yace bajo el maligno, y esto se manifestará plenamente cuando este líder tome el control. Un misterio rodea a ambos personajes. Uno involucra a una virgen que dio a luz al Salvador. Otro involucrará a una ramera que representa el sistema religioso corrupto. El Mesías es llamado el misterio de la piedad, manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Por su parte, del impostor se dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la piedad se revelará completamente en la novia pura, mientras que el misterio de la iniquidad se revelará a través de la ramera que representa la religión apóstata. Al contrario del Mesías que ama y sostiene a su novia, el impostor quemará a la suya con fuego cuando ya no le sea útil. El misterio de la bestia. Uno de los aspectos más fascinantes y aterradores de este personaje es su verdadera naturaleza dual. La profecía revela que él será una entidad compuesta, un ser humano visible y mortal, pero poseído completamente por un principado satánico invisible e inmortal de tremendo poder.
Esta bestia será una potestad maligna que saldrá del abismo para poseer al hombre que el mundo conocerá como el último dictador. Este espíritu invisible, un principado satánico de enorme poder que operó en imperios pasados, lo controlará y dotará de una suprema inteligencia sobrehumana, un carisma diabólico y poderes sobrenaturales con los que atraerá el favor, la cooperación y la admiración de la humanidad. La bestia tiene 7 cabezas, pero el líder final es identificado como el octavo. Sin embargo, al afirmar que solo hay 7 cabezas, implica que una de las 7 cabezas está siendo designada 2 veces en la profecía. Este principado satánico no es el espíritu de una persona que haya muerto, sino una entidad angelical caída que operó en el pasado y fue confinada al abismo como castigo. El abismo es la prisión de demonios y principados satánicos, no de espíritus humanos. No se sabe cuántos ángeles se encuentran allí actualmente, pero será también la prisión temporal del adversario por 1000 años. La evidencia señala que se trata del príncipe que gobernó sobre el antiguo imperio griego, quien será liberado del abismo durante el séptimo reino para revivir el imperio que controlaba antes de ser confinado. Este será el octavo y último gobierno mundial, dirigido por el hombre que el mundo conocerá como el dictador final. Imperios de la historia. Las 7 cabezas de la bestia representan 7 imperios o reinos mundiales que han existido a través de la historia y que han oprimido al pueblo escogido. 5 de estos reinos ya habían caído para el tiempo en que fue escrita la profecía: Egipto, Asiria, Babilonia, Media Persia y Grecia. El 6º reino existía en ese momento: Roma. El 7º reino sería futuro y consistiría en 10 naciones que surgirían del territorio del antiguo imperio romano. Finalmente, el 8º reino sería el del líder final, quien conquistaría 3 de esas 10 naciones y las otras 7 le entregarían su poder voluntariamente. Cada uno de estos imperios ha sido mencionado extensamente en las profecías. Egipto fue el primer imperio opresor, donde el pueblo elegido se multiplicó, pero también fue esclavizado durante 400 años. Asiria fue el segundo que tomó cautivas a las 10 tribus del norte. Babilonia fue el tercer imperio que llevó cautivo al reino del sur por 70 años. Media Persia fue el cuarto imperio que, aunque liberó al pueblo del cautiverio babilónico, también los oprimió durante más de 200 años. Grecia fue el quinto imperio bajo el cual sufrieron terribles persecuciones, especialmente durante el reinado de gobernantes crueles que profanaron el templo. Roma fue el sexto imperio, el que existía cuando fueron escritas las profecías finales. Este imperio no solo dispersó al pueblo por todo el mundo, sino que destruyó su ciudad capital y su templo en el año 70. El séptimo imperio será una confederación futura de 10 naciones surgidas del territorio romano. El origen geográfico del líder. Contrario a la creencia popular de que este dictador surgirá de Europa o América, las profecías apuntan consistentemente al Medio Oriente como su lugar de origen. Los profetas antiguos lo llamaron repetidamente el asirio, término que designa la región que hoy comprende Turquía Oriental, Siria, Irak e Irán Occidental.
El profeta recibió una visión específica que reveló que este líder surgiría de una de las 4 regiones en que se dividió el imperio de Alejandro Magno tras su muerte prematura: Siria, Egipto, Turquía y Macedonia. De estas 4 divisiones, la evidencia profética apunta a que surgirá específicamente de la región controlada por la dinastía Seleucida, centrada en Siria. Hay una profecía antigua que declara que surgirá como un cachorro de león que salta de Basán. Basán fue el territorio al oriente del mar de Galilea y al norte de Damasco, precisamente en el área de Siria. Los profetas mayores, al hablar del conflicto final entre el Mesías y su enemigo, se refieren a este último consistentemente como el asirio. Cuando el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará al asirio. El contexto describe claramente el final de la obra que se llevará a cabo hasta el final del periodo de tribulación, cuando el pueblo escogido acepte finalmente al verdadero Mesías. Pero también menciona que se castigará al asirio, que es uno de los títulos que se le da al líder final. Otro profeta también conecta la liberación final del pueblo con la derrota del asirio. Profetizó que cuando el asirio viniere contra la tierra y hollare los palacios, entonces se levantarán defensores, y devastarán la tierra de Asiria a espada, librando al pueblo del asirio cuando viniere contra su tierra. Todas las profecías sobre las naciones que serán juzgadas en los últimos días mencionan exclusivamente regiones del Medio Oriente: Moab, Edom, Amón, los filisteos, Egipto, Etiopía, Libia, Asiria. La costa del mar. Ninguna profecía menciona el juicio sobre naciones europeas o americanas en el contexto del conflicto final. Hay una profecía antigua que menciona que surgirá una estrella de Jacob y se levantará un cetro que herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos. Todas estas son regiones del Medio Oriente, específicamente áreas que hoy corresponden a Jordania y Arabia Saudita. El profeta Isaías hace numerosas referencias sobre la destrucción del asirio en la tierra prometida. Aunque hubo cumplimientos parciales históricos, la destrucción final del asirio por el Mesías nunca ha ocurrido de la manera descrita en estas profecías. Esto solo puede referirse al conflicto final de los últimos días. La brillante carrera política. Este líder empleará múltiples estrategias que le ayudarán a ascender de manera brillante en el escenario mundial. Su ascenso no será repentino sino progresivo, caracterizado por victorias sucesivas que consolidarán su poder hasta alcanzar el dominio mundial sobre su confederación. Primero, liderará un mundo completamente impío, donde la adoración al mal será abierta y descarada. La calidad moral y espiritual de los habitantes será nula. Adorar al dragón significa vivir en un estado de pecado continuo, sin valores morales y en total y abierta rebelión contra las leyes divinas. Todo este deterioro del carácter humano está pavimentando el camino para su surgimiento. Segundo, poseerá un liderazgo carismático sin precedentes. La mayoría de los seres humanos pensará: ¿quién como él? ¿Quién podrá luchar contra él? Su genio político y militar, su sabiduría y gran habilidad para resolver problemas financieros globales, junto con sus poderes sobrenaturales de brujería, con los que realizará falsos milagros y prodigios, causarán esta admiración mundial. Tercero,
desplegará un poder militar aterrador. Las naciones serán intimidadas por su increíble capacidad bélica y su despliegue de fuerza. Su incursión al escenario mundial se dará conquistando 3 naciones mediante la guerra, después de lo cual otras 7 le entregarán el poder pacíficamente, impresionadas por su poderío. El poder que recibirá durará exactamente el tiempo que le ha sido asignado, 42 meses, es decir, 3 años y medio. Cuarto, su capacidad de oratoria será excepcional y magnética. La capacidad de comunicación es crucial para cualquier dirigente y este líder hará un poderoso uso de ella. Tendrá una voz majestuosa como boca de león. Será ese diabólico poder de persuasión el que le permitirá influenciar a las multitudes, similar a cómo dictadores del pasado enardecieron a sus seguidores, pero magnificado exponencialmente por poderes demoníacos. Quinto, promoverá activamente el ateísmo y humanismo. Rechazará abiertamente la creencia en el Dios verdadero y blasfemará contra su nombre, proclamándose él mismo como Dios en la ciudad más religiosa del mundo, Jerusalén. Su filosofía humanista se manifestará cuando ofrezca al mundo la solución a todos sus problemas a través de la ciencia y la tecnología exclusivamente. Su línea de pensamiento promoverá la ideología de que el Estado debe controlar completamente la educación y dictar todas las normas de moral y conducta social. Sexto, iniciará una nueva y brutal persecución religiosa. En su afán por suplantar al verdadero Dios y ser el único que reciba adoración de la humanidad, se le permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se opondrá violentamente a quien no lo adore o rechace su marca, sentenciándolos inmediatamente a muerte sin apelación posible. Séptimo, conquistará territorios significativos. Es claro que su poder directo será sobre 10 naciones específicas de Europa y el Medio Oriente, pero su influencia llegará mucho más lejos. Muchas otras naciones estarán bajo su poder militar indirecto y sujetas a la economía y el comercio controlados totalmente por él. Sin embargo, varias naciones se le opondrán y se negarán a someterse a su dominio. El control sobre las reservas mundiales de energía será una de las maneras en que pondrá al mundo de rodillas. El 60% de las reservas de petróleo se encuentran en el Medio Oriente, dándole un poder económico sin precedentes sobre las naciones dependientes de este recurso. Octavo, establecerá la adoración imperial universal. Finalmente será adorado por todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Millones de personas de diferentes naciones y lenguas estarán involucradas y sometidas en torno a un solo gobierno, para lo cual se necesitará la unificación en un solo espíritu religioso y un único principio ideológico. A este personaje diabólico lo honrarán, respetarán y adorarán más que a cualquier otro líder de la historia por sus aparentes logros respecto a la paz mundial y sus soluciones a los problemas económicos de la humanidad. Esta adoración mundial tendrá lugar especialmente en la mitad del periodo final, cuando entre en el templo, viole el tratado y se declare a sí mismo como Dios. El falso pacto de paz. Uno de los acontecimientos más significativos que marcará el inicio de los últimos 7 años de la historia antes del retorno del Mesías será la confirmación de un tratado de paz. Este pacto será por 7 años y traerá aparente estabilidad al Medio Oriente. Lo que diplomáticos y gobernantes del mundo no han podido lograr durante décadas, este líder lo logrará mediante su astucia y poderes sobrenaturales. Mediará un acuerdo aparente entre árabes y judíos que parecerá resolver el conflicto más prolongado de la historia moderna. El mundo entero celebrará este logro diplomático sin precedentes.
pero este será un pacto fundado en la mentira y la falsedad, firmado con la muerte y el infierno mismo. El pueblo escogido pondrá su confianza en este acuerdo, pensando que finalmente han encontrado seguridad y paz. Confiarán en este líder carismático que prometió protegerlos y garantizar su existencia como nación. El contenido principal del pacto permitirá la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Los servicios religiosos tradicionales, incluyendo los sacrificios y ofrendas, serán reinstaurados después de casi 2000 años. Esto será visto como el cumplimiento de las aspiraciones más profundas del pueblo, y muchos pensarán que están acelerando la venida del Mesías mediante la construcción del templo. Sin embargo, los líderes que promuevan este pacto están siendo advertidos de no hacerlo precipitadamente. La verdadera piedra angular ya fue puesta hace 2000 años y no necesita ser colocada nuevamente mediante acuerdos políticos. Pero en su incredulidad y rechazo del verdadero Mesías, procederán con el pacto de todas formas. A los 3 años y medio de firmado, este líder violará dramáticamente y sin previo aviso el pacto que él mismo confirmó. Entrará al templo recién construido, detendrá abruptamente todos los sacrificios y ofrendas y se proclamará Dios ante el mundo. Colocará una imagen de sí mismo en el lugar santísimo, cometiendo la abominación desoladora profetizada. Esta será la señal para que los habitantes de Jerusalén y Judea huyan inmediatamente a los montes sin mirar atrás, sin detenerse siquiera a tomar pertenencias de sus casas. Será especialmente terrible para las mujeres embarazadas y las que estén criando en aquellos días. Comenzará entonces un tiempo de tribulación como nunca ha existido desde el principio del mundo, ni jamás existirá. El milagro diabólico. Uno de los eventos que más sorprenderá al mundo y consolidará el poder absoluto de este dictador será su muerte aparente y posterior resurrección. Aunque muchos teólogos han tratado de explicar esto como una ilusión o un engaño teatral, la evidencia escritural señala que será una muerte y resurrección reales, permitidas por Dios como parte del gran engaño de los últimos tiempos. Este líder será herido mortalmente, muy posiblemente por un intento de asesinato con un arma blanca, específicamente una espada o puñal. La herida será real y letal. Morirá verdaderamente, y su espíritu descenderá al abismo. Pero entonces ocurrirá lo impensable. Su herida mortal será sanada, y volverá a la vida ante los ojos atónitos del mundo. El mundo se maravillará profundamente con esta aparente resurrección, y millones lo adorarán como si fuera divino, creyendo que solo un Dios verdadero podría volver de la muerte. Esta será precisamente la reacción que el enemigo de las almas busca. Adoración universal basada en un milagro falsificado. Este milagro satánico será posible porque durante este tiempo específico, lo que actualmente detiene al adversario será removido. El Espíritu Santo, que restringe la manifestación completa del mal a través de su presencia en la Iglesia, habrá sido quitado, junto con la Iglesia, en el rapto. Con este aumento dramático de poder y libertad para actuar sin restricción, el adversario tendrá la capacidad de levantar a este hombre de la muerte. La palabra usada en la profecía para describir su herida significa literalmente matar, degollar, muerte violenta. Las palabras usadas para describir su restauración significan curar, sanar, restaurar completamente. No hay ambigüedad en el lenguaje original.
este hombre morirá verdaderamente y volverá verdaderamente a la vida. Además, la profecía menciona 3 veces este evento de muerte y resurrección, lo cual en el lenguaje profético enfatiza su importancia y confirma su veracidad. Después de su resurrección, este líder será mencionado como la bestia que sube del abismo, indicando claramente que su espíritu estuvo en ese lugar de confinamiento antes de volver a su cuerpo. El propósito de Dios al permitir esto es parte de su juicio sobre aquellos que rechazaron la verdad. A quienes no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este será el engaño más grande de la historia. Las señales, milagros y maravillas que realizará, especialmente su resurrección, tendrán su origen en el poder que Dios permitirá que el adversario ejerza temporalmente. Será parte del dramático engaño permitido durante este tiempo especial de juicios sobre un mundo que no quiso creer ni confiar en el verdadero Salvador. La marca de control total. Para consolidar su dominio absoluto, este dictador implementará un sistema de control económico sin precedentes en la historia humana, la marca de la bestia. Esta será impresa de manera visible y permanente en la mano derecha o en la frente de cada persona bajo su jurisdicción. Sin esta marca, absolutamente nadie podrá comprar ni vender nada. Esta marca no será un accidente, ni algo que las personas reciban sin saberlo. Será una decisión totalmente voluntaria, perfectamente consciente y completamente informada. Recibirla implicará aceptar públicamente el programa, el propósito, la moral, la filosofía y la visión completa que este líder tendrá para el mundo. Será una muestra visible de devoción religiosa y el boleto necesario para participar en cualquier transacción comercial o económica. El funcionamiento de esta marca será como el de una especie de pasaporte económico universal, así que requerirá ser visible y literal, no simbólica. La política económica del régimen será brutalmente simple: aceptar la marca y adorar al líder, o morir de hambre y ser ejecutado. No habrá término medio, no habrá neutralidad posible. La tecnología moderna está preparando rápidamente el camino para este sistema totalitario. Gobiernos alrededor del mundo ya experimentan con sistemas avanzados de identificación biométrica, chips implantables subcutáneos o monedas digitales centralizadas y sistemas de crédito social. Lo que hace apenas décadas parecía imposible o propio de la ciencia ficción, hoy es completamente factible técnicamente. Varios países ya han propuesto o implementado formas preliminares de este tipo de control. Programas de identificación digital universal, sistemas de pago sin efectivo, rastreadores biométricos y bases de datos centralizadas están siendo promovidos como avances convenientes y seguros. La implementación de la marca final será simplemente el paso lógico siguiente en esta progresión tecnológica. Pero hay una advertencia absolutamente terrible y sin precedentes para quienes acepten esta marca. El tercer ángel proclamará a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche. Esta será la única vez en toda la historia donde se declara explícitamente que una acción específica resulta en condenación eterna, automática e irrevocable. No habrá vuelta atrás. No habrá posibilidad de arrepentimiento después. La marca sellará el destino eterno para siempre. Por esto, es tan crucial que las personas comprendan la gravedad de este acto
antes de que llegue ese momento. Contrario a esta terrible condenación, hay una bienaventuranza pronunciada sobre aquellos que resistan y rechacen la marca. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor desde ahora. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquellos que prefieran morir antes que adorar a la bestia y recibir su marca, reinarán con el Mesías por 1000 años. La persecución final. Uno de los objetivos principales y obsesivos de este dictador será la destrucción total y completa del pueblo elegido. Después de presentarse inicialmente como su protector y benefactor, mediante el pacto de paz, se volverá su perseguidor más brutal y despiadado de toda su larga historia de sufrimiento. A la mitad de los 7 años, cuando viole dramáticamente el pacto y entre al templo proclamándose Dios, comenzará una persecución sistemática, organizada y genocida. Muchos habitantes de Jerusalén y Judea huirán inmediatamente hacia el desierto, donde serán protegidos sobrenaturalmente en un lugar preparado por Dios durante los restantes 3 años y medio. Al adversario de las almas, sabiendo que su tiempo es corto y que ha sido expulsado permanentemente del cielo a la tierra, desatará toda su furia milenaria acumulada contra el pueblo escogido. Su estrategia perversa y desesperada es diabólicamente simple. Si puede destruir completamente a este pueblo, podría evitar el regreso del Mesías prometido y su derrota final profetizada desde el principio. Pero no será así, pues Dios ha prometido explícitamente preservar un remanente que sobrevivirá hasta el fin. 2/3 partes perecerán, pero la tercera parte restante será refinada como se refina la plata, y probada como se prueba el oro. Invocarán el nombre del Señor, y Él los oirá y dirá, pueblo mío, y ellos dirán, el Señor es mi Dios. Durante este tiempo terrible, sin paralelo en la historia, 2 testigos especiales profetizarán en Jerusalén durante exactamente 1260 días. Estarán vestidos de cilicio como señal de duelo y arrepentimiento. Tendrán poder sobrenatural para realizar señales extraordinarias. Fuego saldrá de sus bocas para consumir a sus enemigos. Tendrán poder para cerrar el cielo para que no llueva, convertir las aguas en sangre y herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Nadie podrá dañar a estos 2 testigos durante todo el tiempo de su ministerio profético. Cualquiera que intente hacerles daño morirá de la misma manera que intentó matarlos. Serán invencibles e intocables hasta que completen su testimonio completo. Solo entonces, cuando hayan terminado su testimonio designado, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. En ese momento, y solo en ese momento, los vencerá y los matará. Sus cuerpos quedarán expuestos en las calles de la gran ciudad que, espiritualmente, se llama Sodoma y Egipto, donde también el Señor fue crucificado. Los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán e intercambiarán regalos, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra con su mensaje de juicio y llamado al arrepentimiento. Por 3 días y medio, personas de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres y no permitirán que sean sepultados. Pero después de los 3 días y medio, el Espíritu de vida de Dios entrará en ellos y se pondrán sobre sus pies. Gran temor caerá sobre todos los que los vean. Entonces oirán una gran voz del cielo que les dirá, subid acá, y subirán al cielo en una nube, mientras sus enemigos los observan atónitos. En esa misma hora habrá un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbará. El conflicto final.
Los últimos días de este régimen del terror se caracterizarán por un conflicto militar sin precedentes en toda la historia humana. Naciones de todo el mundo se movilizarán hacia una región específica de la Tierra Prometida, conocida como el Valle de Megido, también llamado Armagedón en el idioma antiguo. Este no será simplemente una batalla singular, sino una campaña militar extensa que se desarrollará durante un periodo de tiempo. Será más apropiado llamarlo la campaña del Armagedón, en lugar de la batalla del Armagedón. La misma profecía le da un nombre aún más descriptivo: la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Cuando el sexto ángel derrame su copa de juicio, el gran río Éufrates se secará completamente para preparar el camino a los reyes del oriente. Este será un acto divino deliberado para facilitar el movimiento de ejércitos masivos desde el lejano oriente. Espíritus demoníacos que saldrán de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, irán a reunir a los gobernantes del mundo mediante señales engañosas para esta confrontación final. 200 millones de soldados convergerán en esta región. Será la concentración militar más grande y masiva de toda la historia humana. Pero no estarán ahí simplemente para pelear entre sí en una guerra convencional. Estarán ahí porque 3 espíritus inmundos, descritos como ranas, los habrán reunido mediante señales y prodigios demoníacos para un propósito específico. En el momento culminante de esta campaña, cuando Jerusalén esté siendo pisoteada y conquistada, cuando la mitad de la ciudad haya ido en cautiverio, cuando las casas sean saqueadas y las mujeres violadas, cuando parezca que todo está absolutamente perdido y el pueblo escogido esté al borde de la extinción total, entonces sucederá algo glorioso y terrible. El cielo se abrirá dramáticamente, el Mesías descenderá montado en un caballo blanco, seguido por los ejércitos celestiales también montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. Sus ojos son como llama de fuego, y en su cabeza hay muchas diademas. Está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Sus pies tocarán en ese día el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, al oriente. El monte se partirá por la mitad hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Los habitantes huirán por el valle formado entre los montes. La derrota definitiva y victoria final. El enfrentamiento final será breve, pero absolutamente decisivo e irreversible. De su boca saldrá una espada aguda para herir con ella a las naciones reunidas en rebelión. Las gobernará con vara de hierro y pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Un ángel de pie en el sol clamará a gran voz a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, carnes de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. El dictador mundial y el falso profeta que lo acompañó serán capturados vivos, sin posibilidad alguna de defensa, escape o apelación. Ambos serán lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre.
no habrá juicio previo, no habrá segunda oportunidad, no habrá misericordia. Su destino estará sellado en ese momento para toda la eternidad. Los ejércitos que lo siguieron ciegamente, que recibieron su marca, que lo adoraron como Dios, serán destruidos completamente por la espada que sale de la boca del que monta el caballo blanco. Todas las aves se saciarán de sus carnes en una escena de juicio terrible, pero perfectamente justo sobre aquellos que rechazaron toda oportunidad de arrepentimiento. El adversario de las almas, el instigador y orquestador de toda esta rebelión cósmica, será capturado por un ángel poderoso. Será atado con una gran cadena y arrojado al abismo, que será cerrado y sellado sobre él para que no engañe más a las naciones durante 1000 años completos. Después será liberado brevemente para una última rebelión, solo para ser finalmente lanzado al lago de fuego, donde estarán ya la bestia y el falso profeta. Allí, en ese lugar de tormento consciente y eterno, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, sin fin, sin alivio, sin esperanza, sin escape. El mal será finalmente y para siempre derrotado, confinado y castigado. La justicia divina habrá triunfado completamente. La derrota definitiva y victoria final. El enfrentamiento final será breve, pero absolutamente decisivo e irreversible. De su boca saldrá una espada aguda para herir con ella a las naciones reunidas en rebelión. Las gobernará con vara de hierro y pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Un ángel de pie en el sol clamará a gran voz a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, carnes de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. El dictador mundial y el falso profeta que lo acompañó serán capturados vivos, sin posibilidad alguna de defensa, escape o apelación. Ambos serán lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. No habrá juicio previo, no habrá segunda oportunidad, no habrá misericordia. Su destino estará sellado en ese momento para toda la eternidad. Los ejércitos que lo siguieron ciegamente, que recibieron su marca, que lo adoraron como Dios, serán destruidos completamente por la espada que sale de la boca del que monta el caballo blanco. Todas las aves se saciarán de sus carnes en una escena de juicio terrible, pero perfectamente justo sobre aquellos que rechazaron toda oportunidad de arrepentimiento. El adversario de las almas, el instigador y orquestador de toda esta rebelión cósmica, será capturado por un ángel poderoso. Será atado con una gran cadena y arrojado al abismo, que será cerrado y sellado sobre él para que no engañe más a las naciones durante 1000 años completos. Después será liberado brevemente para una última rebelión, solo para ser finalmente lanzado al lago de fuego, donde estarán ya la bestia y el falso profeta. Allí, en ese lugar de tormento consciente y eterno, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, sin fin, sin alivio, sin esperanza,
sin escape. El mal será finalmente y para siempre derrotado, confinado y castigado. La justicia divina habrá triunfado completamente. La esperanza inquebrantable. Aunque todos estos eventos son profundamente sobrecogedores y la descripción del mal que vendrá es aterradora, hay una esperanza brillante, gloriosa e inquebrantable para quienes permanezcan fieles hasta el fin, sin importar el costo. Los que rechacen adorar a la bestia, los que se nieguen a recibir su marca aún bajo amenaza de muerte, aunque mueran por su fe y lealtad, vivirán y reinarán con el Mesías durante 1000 años. Esta es la primera resurrección, santa y bienaventurada. Sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes y reinarán con él. Durante el reino milenario que seguirá a estos juicios, la tierra experimentará verdadera paz por primera vez en su larga historia de conflicto. El conocimiento del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. No habrá necesidad de que nadie enseñe a su prójimo diciendo, «Conoce al Señor», porque todos lo conocerán, desde el menor hasta el mayor. Las naciones que sobrevivan y sean purificadas subirán año tras año a adorar al Rey en Jerusalén y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Si alguna nación se negare a subir, no vendrá sobre ellos lluvia. El pueblo escogido finalmente habitará en seguridad absoluta, sin temor, sin amenaza, sin persecución. Dios derramará su espíritu sobre toda carne, los hijos e hijas profetizarán, los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Aún sobre los siervos y las siervas derramará su espíritu en aquellos días. Las espadas serán forjadas en rejas de arado y las lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. La justicia y la verdad triunfarán finalmente y para siempre. Todas las lágrimas serán enjugadas de todos los rostros, y la muerte será destruida para siempre. Ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. El nombre del Altísimo nunca más será blasfemado, y todas las naciones conocerán que Él es el Señor, el Santo de Israel. Por tanto, es absolutamente crucial mantenerse firme hasta el fin en la esperanza a la cual todos los creyentes fueron llamados desde el principio, peleando la buena batalla de la fe con todas las fuerzas, esforzándonos por acabar nuestra carrera con gozo y la satisfacción profunda de saber que pronto, muy pronto, estaremos en la presencia gloriosa del Salvador por toda la eternidad. El que tiene oídos para oír, que oiga atentamente lo que el Espíritu dice a las iglesias y al mundo, porque estos eventos no son fantasías humanas, especulaciones sin fundamento o interpretaciones subjetivas, sino verdades reveladas divinamente que se cumplirán inexorablemente, literal y completamente en el tiempo exacto señalado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Las profecías bíblicas nos han trazado el curso de la historia. Hemos analizado el centro geográfico del poder, el escenario político y el destino final del dictador global. El tiempo de su manifestación está marcado por el desarrollo de una serie de eventos globales y una creciente apostasía. Mantengamos, pues, una observación constante sobre los eventos que se desarrollan en el mundo. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal, que actives la campanita de notificaciones y me regales un like.
Quiero formar contigo una comunidad donde nos encontremos con estas reflexiones que encierran verdad y sabiduría. Nos vemos pronto. Gracias por tu tiempo. Y que Dios te bendiga.